Ese día yo me encontraba durmiendo con mi mamá porque mi papá había viajado a Chile, lo habíamos dejado en el aeropuerto, mi hermano había salido, entonces yo me quedé durmiendo con mi mamá. Alrededor de las 4:30 recibo una llamada de un compañero de mi hermano que me comentan que revisen el cuarto de mi hermano para ver si mi hermano estaba ahí. Le hago caso, le digo que mi hermano no está y me dice que mi hermano estaba desaparecido pero que no le contara nada a mi mamá. Y ahí fue en donde empezó todo nuestro 30 de octubre. Jesse estuvo con mi hermano desde primer semestre a pesar de que no tenían la misma carrera, porque Jesse estudiaba porque ya se graduó hace poco, ingeniería civil, mientras mi hermano estudiaba ingeniería industrial y economía. Jesse siempre fue una de las compañeras de mi hermano para sus fiestas. A Laura, mi hermano la conoce un 1 de octubre de ese año 2010, 29 días antes de morir, en un paseo que tuvieron junto con los compañeros de la universidad de mi hermano. A Laura yo la alcancé a tratar 2 veces con ella, pero mis papás no alcanzaron a conocerla. Llegamos nosotros al semáforo de la 15, diagonal al CAI, y nos esperan Laura y Gonzalo. Laura nos da el recorrido de qué fue lo que mi hermano hizo según su versión, que era que habían salido del penthouse. Mi hermano estaba un poco alicorado, tenía hambre, compra un perro caliente, lo muerde y empieza a correr. Luego Laura y mi hermano llegan hasta el caño y Laura simplemente ve la sombra de mi hermano. El doctor Antonio Luis González sí encuentra elementos materiales probatorios para llegar a imputarle cargos a Laura Milena Moreno y a Jessy Quintero. ¿Por qué? Porque entre ellas estaban contradiciendo, y los análisis link que el doctor Antonio Luis González mediante policía judicial realizaba no figuraban en lo que ellas en sus testimonios decían. Había una hipótesis y era la de nuestra cliente. Nuestra cliente decía, Luis Andrés se cayó al caño. No se tiró, nunca dijo que se lanzó, sino que se cayó, que es diferente. Era un sitio oscuro, había llovido, con un pasto que estaba mojado, con una persona que había tomado, que tenía un nivel de ebriedad que no era despreciable y que no vio que estaba al caño y se cayó. Al caerse y al no encontrarse en el sitio donde se cayó, lógicamente solo podía ocurrir una de dos cosas: o que por sus propios medios se levantó y salió, o que quedó inconsciente y fue arrastrado. Para ser arrastrado se requería una corriente, y ese día es el día que más llovió en el año de mayor invierno en los últimos 50 años en el país, y concretamente en Bogotá. Luego era fácil de suponer que podía haber sido desplazada por una corriente, cuando hemos visto que en ese caño incluso llega a cubrir la totalidad del caño el agua cuando hay lluvia fuerte. Entonces era posible que hubiera sido realmente desplazado. Mi mamá se acerca a la Universidad de los Andes para hablar con los compañeros de mi hermano, hablar con Laura, hablar con Jessy. Nos esperábamos mucho de Jessy, pero cuando hablamos con Laura casi no nos quiso comentar nada. Y luego cuando mi mamá buscó a Jessy lo que le decía era que simplemente ella se centraba en lo que Laura había dicho. ¿Por qué? Porque mi mamá le hacía una pregunta como ¿a qué hora salieron de penthouse? Entonces Jessy le respondía, ¿qué te respondió Laura? Nosotros decimos que para basar su respuesta con base a eso. Probamos que toda la historia que contó la Fiscalía a la opinión pública a través de estos años, probamos que todo era falso. ¿Qué era falso? Ustedes pueden recordar que las primeras versiones indicaban que el joven Luis Andrés había sido atacado, lo habían tomado, se lo habían llevado en un vehículo, había estado por lo menos 12 horas en algún lugar de la ciudad de Bogotá, que eso era lo que explicaba unas livideces, y que después había sido llevado al caño donde lo pusieron y luego lo encontraron. Y esa historia fue la que le vendieron a Colombia.
¿Y por qué la vendieron? Que porque así lo decían, unas livideces y porque los bomberos habían llegado en las primeras horas de la mañana, habían ingresado al túnel, lo habían cruzado y allá no estaba el joven. El peritazgo del doctor Máximo Duque, sabemos fue un excelente peritazgo, encontró una herida inframentoniana y una herida cortocontundente en la frente de mi hermano, además de múltiples heridas alrededor del cráneo. Ese peritazgo nos ayudó a demostrar de que no existía ningún accidente ni ningún tipo de suicidio como nos lo intentaron plantear en diferentes ocasiones, sino que eso fue netamente un homicidio. Es notorio, pero además son conclusiones grotescas por parte de un médico legista. Por ejemplo, afirmar que existía una lesión patrón a la altura del seno frontal causada por una botella. O sea, una lesión patrón que no tiene ninguna huella en la piel. Una lesión patrón es, para decirlo en términos muy cristianos, es una lesión que se observa en el cuerpo y en la que uno puede apreciar que se ha causado con un determinado objeto. O sea, el objeto es el patrón. Muchas personas me han criticado, muchos me han amenazado también, he tenido muchos problemas, pero pues es mi opinión. Y obviamente mi opinión pues puede que beneficie a un lado, puede que beneficie al otro. Yo no sé cómo los abogados la van a utilizar o cómo van a argumentar o cómo van a apoyarse en el dictamen que yo haga. Eso ya es labor del abogado. Yo no soy el que juzga. Entonces, trato de hacerlo siempre así, ser muy respetuoso y bueno, es mi trabajo. Inicialmente Carlos Cárdenas figura en el proceso por dos circunstancias. La primera, sabíamos quién era el exnovio de Laura, y de ahí el exfiscal Antonio Luis infiere de que pudo tener alguna repercusión de la muerte de mi hermano Carlos Cárdenas, y eso se une al testimonio que yo rendí cuando tenía aproximadamente 16 años ante un psicólogo y un representante de la fiscalía, en donde menciono que una semana antes de que mi hermano saliera a esa fiesta en Penthouse, mi hermano había recibido una llamada de Laura en donde le comentaba que Carlos Cárdenas lo estaba buscando a él. Entonces se unieron esas dos cosas, además que mi hermano le responde a Laura en esa llamada que mi hermano le dice que no es una persona de peleas, que no es una persona de conflictos y que si Carlos Cárdenas necesita algo de él, que hablen, sin necesidad de violencia ni nada por el estilo. Para cuando la Fiscalía obtiene unas interceptaciones que además fueron declaradas ilegales, porque además se interceptaba a una persona cuando se le estaba tratando en la Fiscalía como testigo, lo cual es irregular, ilegal, ilícito. Y en esas interceptaciones se entiende por la Fiscalía o por el fiscal González que Carlos Cárdenas tuvo que ver con un homicidio, con el homicidio del joven Colmenares, y que se está celebrando y además está mirando o procurando entorpecer o obstruir la justicia. Interceptaciones que después reconoce la propia Fiscalía, muestran que quien hablaba en esos audios no era Carlos Cárdenas. La propia Fiscalía lo tuvo que reconocer. Todo eso se une a tres personas que también aparecen en el transcurso del proceso, en donde mencionan también a Carlos Cárdenas y que habían visto a él pegándole a mi hermano, que fueron los conocidos falsos testigos. Fue un momento en el que le trajo grandes perjuicios al proceso. Esas tres personas que puedo decir, no sé, bueno, ya están condenados por su falso testimonio, pero no sé hasta qué punto estaban ellos dando un falso testimonio, porque habían cosas que sí se ataban al proceso y que sí eran reales. De pronto fue una falta de investigación, o además de eso, que esos falsos testigos se cruzan con el cambio de fiscal. Ya Antonio Luis González deja su proceso, pero esos testigos ya fueron condenados y ya yo confío en la justicia, y si la justicia dice que sí eran falsos testigos, pues no queda más que creerle a la justicia. Wilmer Ayola decía
que él vio cómo Carlos asesinaba al joven Colmenares, pero pudimos acreditar que Wilmer Ayola esa noche y esa madrugada estuvo en Bochica, en el suroccidente de Bogotá, y que no era posible porque tenía que estar firmando unos puestos de vigilancia que mostraban que el máximo intervalo fue de 19 minutos. En 19 minutos usted no llega de Bochica al Parque El Virrey, ve un asesinato y se regresa. Otro, Jonathan Martínez, que decía que vio desde tal lugar cómo lo asesinaban, cuando para verlo tendrían que no existir como 10 o 12 edificaciones y tener un ojo biónico. Y el otro que decía que ese día él estaba dedicado a vender estupefacientes y que andaba en su carrito Mazda plateado, identificado de tal manera. Pero olvidó que para ese momento él todavía no había adquirido ese carro y que ese carro para ese día, ese 30 o 31 de octubre del 2010, el propietario lo tenía en Villavicencio, para darle una idea. Pero también con una prueba técnica demostramos, porque gloria a Dios, Carlos Cárdenas hizo unas llamadas esa noche, esa madrugada, que demuestran técnicamente, por las celdas que identifican el lugar de una persona cuando está operando un celular, que no podría estar en ese lugar, sino que estaba en lugares muy distintos a ese. Así se logró la inocencia, que profirió la declaratoria de inocente de Carlos Cárdenas, que profirió un juez de la República y que confirmó el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, al punto que ni siquiera la Fiscalía ni las víctimas, los padres del joven Colmenares, impugnaron la decisión del tribunal. Y la opinión pública debe ser algo muy grave. Los compañeros de Luis Andrés, los más cercanos, los hombres especialmente, que estaban con él, que salieron con él y que fueron a buscarlo en el momento en que él cae, que eran los más importantes testigos de lo que ocurrió, no declararon en este juicio, porque la Fiscalía renunció a ellos porque sabía que ellos estaban diciendo la verdad y que lo que ellos decían era contrario a la verdad. O sea, una Fiscalía que no le importa la verdad. Yo siempre voy a vivir agradecido de los medios, porque los medios de comunicación fueron aquellos que impulsaron el proceso de mi hermano por más abogados que tuviéramos. ¿Por qué? Porque gracias a los medios se le dio la connotación al caso de mi hermano a tal punto en que lo llevó a darse a conocer y a despertar a la gente un cierto interés por él. Aunque algunos medios también se han encargado de desinformar a las personas, de colocar simplemente las partes que les interesa a la defensa, plasmarla en sus artículos, pero muchas veces desinforman, pero la mayoría de veces nos han ayudado y siempre voy a estar agradecido con los medios de comunicación porque sacaron el caso adelante. Los medios de comunicación deberían reflexionar sobre la información judicial y el análisis judicial y las pasiones y los juicios personales sobre los casos judiciales. Es muy sorprendente ver cómo periodistas a veces tan importantes utilizan sus micrófonos para opinar y hacer conclusiones sin conocer una línea de un expediente, sin haber leído una evidencia, sin haber ido a una audiencia, sin tener formación sobre un caso en particular. En Colombia la noticia judicial simplemente marca rating, pero hay poco análisis judicial. Laura no solamente es inocente, sino que además probamos que era inocente. Sé que junto con mis padres seguiremos luchando para que en la apelación logremos sacar el proceso en adelante, y si en la absolución en el tribunal volvemos vuelve y sale y se reafirma que es absolutoria, sé que también existe una Corte Suprema de Justicia y no creo que en esas tres instancias, la tercera por casación, todos estén ciegos y no se logren dar cuenta que el caso de mi hermano fue un homicidio. Le tengo fe a la justicia
y sé que todo va a salir muy bien o como la justicia planee que salga.